Muchas personas me dicen, Mauricio, me encanta el mundo del emprendimiento, me encantaría emprender en el mundo de la evangelización, con algo que está cerca de mi corazón, con algo religioso, con hablar de Dios, pero no sé cómo empezar, cómo empiezo este proyecto de evangelización, cómo empiezo, que puede ser digital o puede ser un negocio con alma católica. ¿Cómo lo empiezo? Incluso algunas personas me dicen, Mauricio, pues ya empecé. Abrí el podcast, abrí la tienda, abrí el Instagram y la verdad es que he estado publicando y las cosas no están avanzando. No estoy teniendo la interacción que quería, no estoy teniendo las ventas que querría, no estoy teniendo el impacto que me esperaba. Y pues esto suele pasar, pero suele pasar ¿por qué? Suele pasar porque no estamos siguiendo de alguna manera las etapas correctas de un emprendimiento. Y en este capítulo yo te quiero hablar un poquito de esas etapas, de ese proceso que te va a llevar a crear un proyecto de evangelización digital, un negocio con alma católica, lo que tú quieras, pero de la manera correcta, de tal manera que efectivamente no te saltes etapas en el proceso y tu proyecto no se termine congelando, estancando y finalmente cerrando. Soy Mauricio Artieda, soy el director de Catholic Link, soy un apasionado del mundo del emprendimiento y del marketing. Tengo un sueño que me encantaría que los católicos pasemos del apostolado ocasional al emprendimiento católico. Y estás viendo en este momento mi serie de videos despertando a tu católico emprendedor interno. Así es que bienvenido y hoy día vamos a hablar de cómo empezar. Cómo empezar un proyecto de evangelización digital, un proyecto de evangelización que no necesariamente tiene que ser digital, o un negocio con alma católica. ¿Cuáles son esos pasos que tengo que dar para que todo fluya de la mejor manera, de una manera estratégica, para que mi proyecto efectivamente pueda funcionar y tener éxito? Y para esto quiero empezar contándote cuál es el proceso típico que seguimos los católicos para crear un proyecto. Normalmente pasa esto. Tenemos una inspiración, una experiencia bonita, personal, de encuentro con Dios, que sentimos que Dios nos está pidiendo que hagamos un proyecto de repente en el mundo digital. Puede ser en un sueño, como San José, o puede ser, no sé, una inspiración del día a día, como suele ocurrir de repente con más frecuencia. Y algo que nos pasa es que pasamos de la inspiración rápidamente a la ejecución. Entonces, al día siguiente de esta experiencia de sentirme llamado a hacer algo por la evangelización, o a nivel social, o a nivel de ayuda a parejas, o realmente pueden ser tantas cosas, ¿no? O poner un negocio con alma católica. Ustedes saben que yo hablo con un espectro amplio de proyectos que se pueden aplicar dentro del mundo católico, ¿no? Entonces tengo esta inspiración y paso rápidamente a la ejecución. Es decir, abro el Instagram o lanzo el podcast o abro el blog o lanzo la página web o preparo un curso para venderlo rápidamente. Entonces paso de la inspiración a la ejecución. Cuando hago esto, me doy cuenta que efectivamente mi proyecto no está funcionando, que no tengo tantos seguidores, que la gente no interactúa con mis publicaciones. Entonces empiezo a copiar lo que otros están haciendo. Entonces, primera fase, inspiración, ejecución, segunda fase, tercera fase, copiado. Empiezo a copiar lo que están haciendo los proyectos que están funcionando. Copio a este influencer por aquí, copio a esta página web católica que me parece interesante por allá, hago más o menos los mismos videos, los mismos diseños, y veo si es que funciona o no. Y evidentemente eso no funciona, ¿de acuerdo? Y entro en una fase de congelamiento, de estancamiento, ese ímpetu que tenía por crear contenidos, pues como no tengo mucha interacción, porque evidentemente estoy copiando a otros, y porque la gente se da cuenta que eres un copy-paste, eres una copia de otros, ¿para qué van a seguir a la copia si pueden seguir al original, ¿no? Entonces, entras en una fase de congelamiento donde tu ímpetu por crear contenido va decayendo
y finalmente terminas cerrando o terminas abandonando tu proyecto. Estos 5 pasos, inspiración, ejecución, copiado, congelamiento y cierre, lamentablemente creo que le ocurre a 8 de cada 10 proyectos católicos que se lanzan, especialmente en el mundo digital. Es una cifra muy dura, pero antes de revertirla, antes de explicarles cómo cambiar este proceso, tenemos que abrazarla, tenemos que entender cuál es el problema, ¿de acuerdo? Este tipo de emprendimientos, es decir, 8 de cada 10 emprendimientos digitales católicos duran alrededor de 3 a 5 meses. Es decir, estas 5 etapas se ven dentro de los 3 a 5 meses, que finalmente es la duración de estos proyectos. Pero ¿en qué se están equivocando? Ustedes me pueden preguntar. Me dicen, Mauricio, me parece bastante lógico que de la inspiración paso a la ejecución y después empiezo a copiar las cosas que me parecen buenas de otros y pues ese proyecto debería despegar. No, esos proyectos lamentablemente no despegan y te quiero explicar por qué. Y te lo quiero explicar contándote un poquito sobre la historia de Catholic Link. Catholic Link es un proyecto que ya tiene 12 años y seguimos vivos, gracias a Dios. Y no hemos durado tanto tiempo porque yo sea un gran emprendedor, sino porque al inicio de Catholic Link creo que Dios tuvo una pedagogía muy bonita con Catholic Link que nos ayudó a entender cuáles son las etapas que debe seguir un emprendimiento católico que quiere tener un impacto y durar bastante tiempo, que ese es evidentemente el objetivo que todos tenemos. Y les cuento qué fue lo que pasó, porque Catholic Link es un proyecto que realmente es de Dios. No es algo que a mí se me ocurrió y que lo lancé, sino que más bien fue algo que fue de alguna manera muy natural apareciendo en el horizonte hasta cierto punto donde yo ya no podía negarme a abrirlo, ¿no? A empezarlo. Y les cuento, yo fui durante muchos años, 13 años de mi vida, religioso, un laico consagrado. Y mi formación fue en el Perú y rápidamente me mandaron a Roma. Y estando en Roma aprendí el italiano como pude y a los pocos, al año o año y medio, mi comunidad me puso a enseñar religión a chicos de 17 a 19 años, lo cual era un súper reto porque este colegio era un colegio paritario, que eso quiere decir que es mitad público, mitad privado, pero en la práctica todos mis alumnos eran ateos, no creían y no era fácil hacer clases de religión porque la gente que estaba en las clases, en primer lugar, no quería estar ahí, no creía en lo que ibas a explicarles o en lo que ibas a contarles. Y además la religión en Italia no tiene una nota numérica. Las notas son más conceptuales, como muy bien, sigue adelante, te estás esforzando, insuficiente. Eso quiere decir que la religión no hace promedio con las otras notas y por lo tanto no puedes reprobar el año por religión. Entonces, en la práctica, eso se traduce en que religión era una extensión del refrigerio o el momento donde los chicos se dedicaban a hacer las tareas de los cursos que seguían, ¿no? Entonces, normalmente los profesores de religión lo que habían hecho es simplemente se sentaban a conversar con los chicos que eran creyentes y prácticamente no hacían clases. Y yo que venía con este ímpetu apostólico de miembro de una comunidad religiosa que quería hacer religión, me acuerdo que empecé muy mal, porque empecé a ver, chicos, saquen su libro de religión, vamos a empezar por el capítulo 1, Adán y Eva, y el árbol de la sabiduría. Simplemente me botaron el libro por la ventana, casi literalmente, a nadie le interesó. Y yo me sentí súper frustrado y me di cuenta que lo que tenía que hacer era efectivamente cerrar el libro, porque con ese libro no iba a poder lamentablemente hacer clases de religión, por más bonito que fuera. Y más bien empecé a buscar material
católico para chicos no creyentes en internet, y me di cuenta que estaba completamente solo, que no había ninguna página o ningún espacio donde yo pudiera encontrar material que fuese como un puente, ¿no? Que no fuese explícitamente religioso, sino que fuese un puente para poder hablar y dialogar con estos chicos en sus propios términos, pero llevarlos a una reflexión religiosa que finalmente, con la gracia de Dios, los pudiese ayudar a acercarse a Él. Entonces me di cuenta que no existía en internet algo así, una página que tuviese este tipo de contenido y de recursos. Y me di cuenta que yo mismo tenía que hacer esos recursos para llevarlos a mis clases de religión. Y eso fue lo que hice. Me acuerdo que mis clases eran en los días viernes, le daba clases a muchísimas aulas. Y yo de lunes a jueves me dedicaba a preparar mis clases, pero de una manera muy, muy, muy cuidadosa, muy esforzada. Me acuerdo que si teníamos 60 minutos de clase, yo tenía 60 diapositivas y les disparaba una diapositiva por minuto, les apagaba la luz y efectivamente lograba hacer clases. Y el material que les llevaba era un material, eran videos de publicidades que ellos veían, eran extractos de películas que ellos veían y a través de los cuales yo pensaba que se podía generar una reflexión religiosa. Entonces, ahí fue cuando mis alumnos empezaron a conectar conmigo y conectar con lo que yo les quería decir, y tuve una experiencia maravillosa. Voy a ver si pongo por aquí la foto de una experiencia linda de amistad con ellos. Dios mediante, algunos se acercaron un poco más a la fe. Ahí entendí una cosa, que si es que estaba preparando un material tan bueno que efectivamente estaba teniendo un impacto sobre chicos que no eran creyentes, yo dije, caramba, este material lo voy a poner en un blog para que no solamente yo lo pueda disfrutar, sino para que lo puedan disfrutar todos los profesores de religión que están en la misma situación que yo, especialmente en Europa, pero estoy seguro que mucha gente en América Latina ya tiene una gran mayoría de alumnos que no son creyentes. Entonces fui donde mi superior en ese momento y le dije, mira lo que ha pasado, mira lo que quiero hacer, quiero abrir este proyecto en internet para poner todo mi material. Y evidentemente en ese momento la respuesta fue no. No, porque había miedo en ese momento, estamos hablando hace 10 años, de que un consagrado joven, estando tan en constante relación con internet, pudiese pues afectarle a su vida de estudio, porque en ese momento yo todavía seguía estudiando. Entonces le dije, pero por lo menos déjame enviar correos electrónicos a otros miembros de la comunidad que son profesores de religión con todo mi material. Entonces eso fue lo que hice, empecé a enviar correos electrónicos a muchos de mis hermanos de comunidad y empecé a recibir opiniones y me decían, oye Mauricio, esto está muy bueno, este material está increíble, por favor sigue mandándonos todo esto, y así pasó durante 3 o 4 meses y ya tenía una cantidad tan grande de correos electrónicos de otros hermanos que me decían, oye, esto está muy bueno, que fui nuevamente donde mi superior y le dije, oye, mira lo que otros hermanos están diciendo. Dicen que el material es muy bueno, que podríamos abrir un blog con esto. Y al final mi superior me dijo, ya, ok, Mauricio, efectivamente, esto parece que está interesante, abre el blog. Buenísimo, entonces abrí el blog y empecé a publicar todo este contenido ahí. Y bueno, en ese momento lo que había que hacer cuando abrías un blog para tener tráfico, es decir, para tener audiencia, ¿qué era? Pues tenías que abrir las redes sociales, abrir Facebook, abrir Twitter, porque es ahí donde tú ibas a compartir todo este contenido. Entonces fui donde mi superior y le dije, bueno, ahora toca abrir redes sociales para poder generar tráfico hacia el blog. Y me dijeron que no. Que no, porque de nuevo había miedo de que un joven consagrado, estando en las redes sociales, pudiese perder tiempo, pudiese empezar a hacer cosas que no debía. Bueno, entonces yo realmente no lo entendí en ese momento, pero digo, lo acepté porque era una persona, era una persona obediente, tenía un compromiso de obediencia. Así es que me dediqué a
me dediqué a mi contenido, me dediqué a crear muy buen contenido y a trabajarlo muy bien y a ser muy detallista y muy meticuloso y empecé a trabajar cuál era la misión y la visión y cuáles eran los valores del proyecto y este ayuno de redes sociales me ayudó de alguna manera a trabajar muchísimo la identidad del proyecto. Hasta que finalmente me permitieron abrir las redes sociales, pero pasaron 2 años sin tener redes sociales. Es decir, Catholic Link durante 2 años de existencia no tenía Facebook, no tenía Twitter, no tenía Instagram, no tenía nada. ¿Ok? Me acuerdo que, y después de 2 años me dejaron abrir solamente Twitter y después creo que abrí Facebook. Pero fue interesante y fue pedagógico y les voy a explicar por qué. Una vez que abrí las redes sociales, efectivamente Catholic Link despegó rápidamente porque muchas personas encontraron en Catholic Link de verdad a un proyecto que faltaba, que resolvía una necesidad, la necesidad de encontrar recursos para el apostolado que fuesen más frescos, que estuviesen más conectados con el día a día de los jóvenes y no que fueran tan, por decirlo de alguna manera, tan católicos, tan católicocéntricos, ¿no? Sino que más bien fuesen películas, extractos de publicidades y distintos materiales que fuesen un puente con lo católico y que ayudase a los profesores de religión a hablar de religión sin que necesariamente el recurso fuese religioso. Entonces, que esa es la esencia de Catholic Link, ¿de acuerdo? No sé si todos conocen Catholic Link, pero es una biblioteca de recursos para el apostolado que trata de tener recursos frescos, actuales, novedosos, modernos. Claro que hay un montón de contenido religioso y explícitamente católico, pero hay una gran proporción de contenido que son más bien todos estos contenidos que son puentes para llevarte a Dios. En Catholic Link creemos que todo lo bello, lo bueno y verdadero, si es auténticamente bello, bueno y verdadero, es algo que te habla de Dios, provenga de donde provenga, y puede ser utilizado como un recurso para el apostolado, para hablar sobre Jesucristo. Porque si es bello, bueno y verdadero, es de Cristo. No hay nada que sea bello, bueno y verdadero que no sea Jesús. ¿De acuerdo? Entonces hay que, efectivamente, pueden servir para hacer un puente hacia el mundo religioso. Entonces, Catholic Link a partir de las redes sociales tuvo un gran éxito. Empezamos rápidamente a tener, no sé, de 20 personas conectadas en simultáneo, teníamos 100, teníamos 150 y así Catholic Link actualmente recibe alrededor de 1,5 millones de visitas al mes, tenemos millones de seguidores en redes sociales, tenemos una base de correos electrónicos también muy muy grande y Catholic Link, gracias a Dios, en estos 12 años es un proyecto que ha tenido un impacto lindo, que mucha gente nos agradece muchísimo. Abrimos una academia de formación digital donde tenemos más de 50,000 alumnos y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa. Pero no quiero quedarme en Catholic Link, sino que quiero que entiendan el proceso, ¿de acuerdo? Y yo les hago la pregunta, ¿yo pasé de la inspiración inmediatamente a la ejecución? Y la respuesta es no, pero no porque yo no quisiera pasar de la inspiración inmediatamente a la ejecución, sino porque Dios, a través de la obediencia, me puso unos obstáculos o unas trabas que me ayudaron muchísimo en el proceso y quiero explicarles por qué. En mi proceso, si se dan cuenta, hay un primer momento de empatía con las necesidades que yo veía en mis alumnos, que eran no creyentes y que efectivamente necesitaban otro tipo de recursos para empezar un camino hacia Dios en sus clases de religión. Pero empatía también cuando me di cuenta que en internet no había una página que me ofreciera recursos novedosos para el apostolado, empaticé también con todos los profesores de religión que en ese momento se sentían como frustrados de que no hubiese un servicio. Es decir, por empatía me refiero a, me di cuenta de que había una necesidad, tanto en mis alumnos de religión como en los profesores de religión.
Es decir, faltaba una página o un servicio que ofreciera recursos más frescos, más amenos, más cercanos, más tipo puente para el apostolado. Entonces, el primer momento es la empatía. Cuando yo siento la empatía, cuando yo experimento la empatía, paso de alguna manera a la inspiración, paso a la ideación. Después de descubrir una necesidad, paso a crear ya, ¿y cómo podría resolver esta necesidad que estoy viendo en las personas? Y ahí es donde digo, podríamos hacer un blog. Creo que yo no lo digo, sino que alguien me lo comenta. Oye, Mauricio, tú que preparas tan bien tus clases, podrías hacer un blog. Entonces, de la empatía paso a la ideación, ¿de acuerdo? Y de la ideación paso a la ejecución. No. Si se dan cuenta en la historia, pido permiso para abrir el blog, para ejecutar mi idea, para ejecutar mi inspiración, y mi superior, a través de la obediencia, me dice que no. Obviamente yo estaba súper frustrado en ese momento y no entendía por qué me podían decir que no abriera algo que iba a ser bueno para tantas personas, pero ahí se dan cuenta con la pedagogía divina y cómo la obediencia, cuando eres un consagrado, siempre es buena, aunque no la entendamos. Pero cuando me dijeron que no, ¿qué fue lo que hice? Empecé a mandar correos electrónicos, ¿se acuerdan? Empecé a mandar correos electrónicos a otros miembros de mi comunidad. Entonces, de la ideación no pasé a la ejecución, pasé a una fase que se llama validación. Esa idea que yo tenía, de alguna manera, no la llevé a la realidad, sino que primero pasó por un proceso de validación. ¿Y cómo se hace un proceso de validación? Se hace a través de un prototipo. Se hace a través de un MVP, que es un producto mínimo viable. Es decir, una versión mini, una versión chiquita de tu proyecto, de tu idea de proyecto, que de repente es muy grande, para recibir opiniones, para recibir feedback. Entonces, en el caso del blog de Catholic Link, ¿cuál fue mi prototipo? Mi prototipo fue enviar correos electrónicos a muchísimas personas e ir recibiendo sus opiniones. Y solamente pasé a la ejecución cuando esas opiniones fueron favorables, fueron buenas y me dijeron, Mauricio, esto va a tener éxito, Mauricio, esto me encanta, Mauricio, me encantaría verlo yo mismo en un blog, en vez de que me lo mandes por correo electrónico. Entonces, de la inspiración no pasamos a la ejecución, sino que pasamos a la validación a través de un prototipo. Imagínate, ¿quieres hacer un podcast? ¿Cuál sería el prototipo de un podcast? ¿Cuál sería la versión mini de ese podcast? Porque el podcast, pues, si lo lanzas, está asociado a una serie de costos, tienes que comprarte un micrófono bonito, tienes que de repente contratar algún servicio de hosting para podcast, entonces va a implicar una serie de gastos. El producto mínimo viable lo que te dice es, oye, no gastes en la ejecución, primero valida la idea y para validarla no necesitas gastar demasiado, puedes hacer algo muy sencillo. Se me ocurre que un podcast, un prototipo de podcast podría ser armar un grupo de WhatsApp con varias personas que podrían ser tu público ideal y mandarles a través de mensajito de audio un ejemplo de cómo sería ese podcast y mandarlo durante unos meses, ¿no? Y cuando recibas la opinión de esas personas y te digan, oye Mauricio, esta idea, oye Carlos, oye lo que sea, esta idea está muy buena, ahí dices, ajá, mi idea ha sido validada, entonces ya me puedo lanzar a ejecutar ese proyecto con mucha más confianza. Ok. Pero la ejecución no lo es todo. ¿Se acuerdan que yo efectivamente abrí el blog, pero dije ya, redes sociales? Y me dijeron que no podía abrir las redes sociales. Y ese tiempo, que fue bastante largo y que yo estaba muy frustrado, pero Dios sacó algo lindo de eso. Y es que me dediqué a desarrollar la identidad del proyecto. Muchas veces, cuando pasamos rápidamente de la inspiración a la ejecución y la ejecución está normalmente relacionada con abrir rápidamente las redes sociales, empezar a publicar y que tienes que hacer 2 reels, tienes que hacer 3 carruseles, tienes que hacer no sé qué cosas, simplemente entras en
en el mundo frenético de la publicación constante y dejas de lado la construcción de la identidad. ¿Por qué la construcción de la identidad es tan importante? Porque en el fondo, todo proyecto que quiere crecer en el mundo digital necesita que las personas, su audiencia, se identifique con ellos. Cuando alguien se identifica con tu proyecto, lo comparte. Cuando alguien se identifica, lo comenta. Cuando alguien se identifica, te dice, oye, quiero suscribirme, quiero comprar tu curso. Pero si tú no tienes identidad, nadie se puede identificar. Dicho de otra manera, si no eres una marca, eres mercancía. Es decir, si no trabajas en la identidad de tu proyecto y entiendes cuál es la misión, la visión, los valores, en 5 años cómo te ves, cuáles son los principios de tu cultura interna, cuál es la voz, cuál es el tono de tu proyecto, vas a ser simplemente no vas a lograr hacer un contenido consistente, rico, valioso, sino que vas a hacer contenido light, contenido que es mercancía, contenido que es como una hamburguesa de McDonald's que te la, no sé, que te la comes y la botas, no sé, más o menos algo así. Entonces, si no eres marca, eres mercancía. ¿A qué nos referimos por marca? Nos referimos a un proyecto que efectivamente tiene una identidad elaborada. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que efectivamente pasen a la ejecución, pero que tengan una estrategia para abrir progresivamente las redes sociales, o incluso si quieren pueden abrirlas inmediatamente, pero no caigan en la locura de la publicación y en la dinámica frenética de las redes sociales, que podría hacer que se ahogue la identidad, que falte construcción de identidad y que empiecen naturalmente a copiar lo que otros están haciendo. Si tú copias lo que otros están haciendo, no vas a tener identidad, no vas a tener marca y vas a ser una mercancía. Algo muy lindo que tiene Catholic Link es que la gente sí percibe una identidad. Y se los digo porque hemos hecho muchas encuestas donde nosotros de alguna manera tenemos una expectativa de qué es lo que piensa la gente de Catholic Link. Y efectivamente en las encuestas, dentro de muchas opciones, la gente nos decía que pensaba que Catholic Link era lo que nosotros pensábamos que era. Entonces, sí hay una conexión entre lo que la gente piensa que es Catholic Link y lo que Catholic Link transmite. Porque acuérdense que uno no comunica lo que piensa que quiere comunicar, sino lo que los demás entienden. Entonces, es muy importante porque de repente estás comunicando algo, pero si los demás están entendiendo algo completamente distinto, entonces estás comunicando mal. La comunicación es efectiva y es buena cuando lo que tú crees que estás comunicando coincide con lo que los demás están entendiendo. Entonces, esa es una muy, muy buena clave. Entonces, aquí el punto no es que abras las redes sociales dentro de 2 años o dentro de 1 año, porque a veces los proyectos son una red social. Es decir, a veces el proyecto es abrir un Instagram. A veces el proyecto es dar consultoría a parejas a través de Instagram. Entonces, ¿cómo puede ser que ejecutes sin abrir Instagram? Exactamente, hay que abrir el Instagram. Pero estén atentos a no entrar en este frenesí de crear contenido y dejar de lado la construcción de tu propio proyecto, de tu propia marca, entendiendo cuál es tu misión, tu visión, tus valores, la voz, el tono y muchas cosas que, ojo, no es que un día te sientas y escribes todas estas cosas en una hoja de Word y ya tienes claridad. En realidad, la construcción de la marca es algo que hay que hacerlo pasito a pasito, poco a poco, y tiene que irse tu equipo, tu proyecto se tiene que ir empapando efectivamente de todo lo que está escrito en ese papel. Entonces, escribirlo en un papel no quiere decir que ya eres una marca. Más bien es vivir lo que está escrito en ese papel, lo que te hace una marca, lo que te hace un proyecto con identidad. Y eso toma tiempo y hay que poner dentro de una estrategia precisamente cómo hacer que lo que esté escrito en el papel se vaya volviendo parte de tu día a día e inspire tus decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, quiero hacer un repaso nuevamente. Para tener un proyecto que no dure de 3 a 5 meses, que no fracase rápidamente,
necesitamos un proyecto que nazca de la empatía, que pase a la ideación, que de la ideación pase a la validación a través de un prototipo. Cuando el prototipo haya sido confirmado, pasamos a la ejecución y de la ejecución pasamos a la identidad y a la construcción de la identidad, que puede o no coincidir con la apertura de las redes sociales. Ese es un buen... son 6 pasos que me parece que son mucho más inspiradores y han tenido muchísimos más... consecuencias mucho más positivas, resultados mucho mejores que simplemente pasar de la inspiración a la ejecución, al copiado, al congelamiento y al cierre. Entonces, esas son las 5 etapas que no queremos tener. Y estas son las 6 etapas que sí queremos tener. Es decir, empatía, ideación, validación, ejecución, construcción de identidad y después comunicación a través de las redes sociales. Espero que este proceso les haya gustado. He tomado el ejemplo de Catholic Link, no para decirles que yo soy un gran emprendedor, porque en realidad fue la pedagogía de Dios a través de la obediencia la que me ayudó de alguna manera a entender estas etapas. Efectivamente, este proceso de validación, yo no tenía ni idea de lo que era un proceso de validación. Sin embargo, analizando la historia de Catholic Link, después me di cuenta, oye, efectivamente, yo validé la idea. Antes de ejecutar, validé la idea. Y antes de abrir las redes sociales, primero construí la identidad. Y antes de pensar el proyecto, me acuerdo que fue gracias a la empatía que yo tuve con mis alumnos y con los profesores de religión. Entonces, no te olvides. La empatía, la validación y la construcción de la identidad van a ser las 3 etapas más importantes para que tu proyecto tenga éxito y despegue. Y esto, por si acaso, se aplica a todo. Se aplica tanto a proyectos digitales como proyectos físicos, como a proyectos de evangelización, como a negocios con alma católica. Entonces, espero que te haya ayudado. Este es el segundo episodio de Despertando a tu emprendedor católico interno. En el próximo episodio también voy a hablar un poquito del camino del experto, de cómo convertirnos en la mente y en el corazón de nuestra audiencia en proyectos que tengan una buena reputación y que efectivamente vayan creciendo y aumentando su comunidad. Entonces voy a hablar de alguna manera también de cómo crecer, cómo aumentar en seguidores. Pero no solamente aumentar seguidores por aumentarlos, porque les podría decir, hay páginas web que venden seguidores. Eso no nos sirve para nada. Cómo crecer realmente de manera orgánica, enamorando a tus seguidores, haciendo que realmente estén contentos con tu contenido, pero más allá de lo que voy a decir en el tercer capítulo, estoy seguro que este capítulo ya es una base muy importante para que ustedes puedan despegar, tanto lanzarse al ruedo y abrir sus proyectos, como despegar y efectivamente dejar de copiar a otros y meterte propiamente con la identidad de tu proyecto, entender cuál es el problema que le resuelvo a la gente. Si no has empatizado, empatiza. Si no has validado, valida. Si no has construido tu identidad, constrúyela. No importa que tu proyecto ya esté online y no esté teniendo los resultados que esperabas. Todavía puedes empatizar, todavía puedes validar y todavía puedes crear esa identidad. ¿De acuerdo? Entonces les mando un súper abrazo. Cuídense muchísimo. Espero que les haya servido este contenido. Dios los bendiga. Chao.